Voy a tocar varios puntos, seguro que hay otros más que se podían añadir, y no voy a profundizar demasiado en ellos. Ya sabéis que la idea no es que yo os esté discipulando a los que estáis aquí, que muchos lleváis tiempo en el Señor, sino simplemente una serie de puntos que nos sirvan como una herramienta o como una inspiración para que nosotros podamos discipular a otros. La mesa del Señor corresponde a símbolos que no son, a mí me gustaría, hermanos, que se nos quitara de la mente, no es como si fuera la Eucaristía católica, que la hemos limpiado de algunas cosas, transustanciación y otros detalles, para dejarla un poco más correcta, vamos a decirlo así. Son unos símbolos aún más antiguos que la propia existencia de la Iglesia Católica. Hay documentos donde podemos ver cómo las comunidades cristianas más antiguas, incluso de comunidades siríacas, que no estaban tan vinculadas o tenían un trato tan estrecho con comunidades cristianas, vamos a decir, más occidentales, donde ya podemos observar que participaban de la mesa del Señor y de estos símbolos. Así que es algo muy antiguo. Es algo tan antiguo como, vamos a decir, insignia de los discípulos de Cristo desde el principio. En 1 Corintios 10, y para ir viendo ya algunos puntos, mi idea es no extenderme mucho, por si diera tiempo de compartir, hoy tenemos varias cosas especiales. Versículos 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos. Voy a subrayar este detalle. Una copa de bendición. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es decir, es comunión con la sangre de Cristo y el pan con el cuerpo de Cristo. Pero subrayo lo de copa de bendición. Es un aspecto que vamos a ver ahora. Y el versículo 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Fijaos que el 16 habla de que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo, simboliza al cuerpo del Señor Jesús también, pero el 17 está vinculándonos con el propio cuerpo de Jesús. Es decir, nosotros mismos somos un cuerpo. Y dice que todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a atacar estos dos puntos y los vamos a ver en el Antiguo Testamento. Una copa de bendición y nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Vamos a ver estos detalles. En Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20, parafraseo un poco para ser más ágil con el tiempo. Abraham se involucra, aquí ya está de vuelta, de una batalla que fue algo parecido a una especie de guerra mundial. Los personajes que estaban ahí involucrados, si cogemos el nombre de cada uno de ellos y los traducimos, nos damos cuenta que ahí había una lucha de poder, de potestades muy complejas, entre pecado y diabólico. Todo lo peor de lo peor estaba ahí representado. Y Abraham coge con pocas centenas de siervos suyos y se involucra en esa conflagración para rescatar a Lot. Y no solamente lo consigue, sino que además las pertenencias que habían sido saqueadas. Lo estoy parafraseando muy rápido. Eso fue una victoria sobrenatural. Humanamente eso es casi imposible. Sin embargo, obtuvo una victoria. Y cuando Abraham vuelve de esa victoria, dice el versículo 18 que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
Así que Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, no nos vamos a meter en quién era, saca pan y vino y dice el versículo 19, y aquí subrayo, y le bendijo. Así que esto que hace Melquisedec, el momento que saca pan y vino, bendice a Abraham y también, por supuesto, al Dios Altísimo. Fijaos una cosa, hermanos. Aquí vemos el pan y vino relacionado, partiendo del sumo sacerdote, del sacerdote del Dios Altísimo, de la orden de Melquisedec, saca pan y vino y bendice a Abraham tras una victoria sobrenatural. Y yo quisiera subrayar, hermanos, que gracias a la sangre de Cristo, que tiene que ver con lo que recordamos y tiene que ver con lo que simboliza, nosotros, todos los que estamos en Cristo, tenemos victoria sobre lo que en nosotros mismos sería completamente imposible. Ni tú ni yo podríamos tener victoria sobre el pecado y las consecuencias del pecado si no fuese por la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo estaríamos completamente perdidos. Pero en su sangre tenemos victoria. De hecho, hay un coro antiguo que dice eso: en su sangre tenemos victoria. En la sangre de Cristo, en la obra que Cristo ha hecho, tenemos victoria sobre este mundo y sobre este sistema. Seremos rescatados de este sistema diabólico que tiene un príncipe que se opone a Dios. Ni tú ni yo tenemos capacidad en nuestra carne para liberarnos y para derrotar este sistema diabólico. El Señor Jesús lo hizo, fue consumado en la cruz y será visible y real cuando Él vuelva, y ha prometido que vendrá. Y luego veremos que esta mesa también simboliza que Él va a venir. Así que la victoria sobre el mundo, y por eso el Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la bendición, hermanos, es que tenemos victoria sobrenatural en la obra y en la sangre de Cristo sobre el pecado, sobre este mundo, pero también sobre la carne. Hermano, nosotros sobre la carne, cuando decimos carne, para las personas más nuevecitas, nos referimos a este cuerpo que tenemos, que desde que nacemos está destinado a morir. Tú no tienes que enseñarle a un niño a que mienta, le va a salir solo. Tú no tienes que enseñarle a un niño a ser egoísta, le va a salir solo. Porque hay cosas que traemos en el pack incluido de este cuerpo que no edifican, que se oponen a la voluntad de Dios y que si se expresan libremente significa destrucción para los demás y para uno mismo. Eso es lo que la Biblia llama más o menos carne, la carne, el hombre natural. Ni tú ni yo tenemos victoria sobre nuestra carne si no es en la victoria del Señor Jesucristo. Haced morir por el Espíritu las obras de la carne. Es posible. Y no solo eso, sino que se nos ha prometido, los que estamos en Cristo, una resurrección con un cuerpo nuevo en el cual no mora el pecado, que es eso que nos lleva a hacer lo que incluso nosotros mismos no queremos muchas veces. Un cuerpo nuevo libre del pecado. Hermano, ¿estamos viendo lo completa que es la victoria? ¿Quién tiene fuerza para vencer en estas cosas? Tú puedes por ti mismo, yo puedo por mí mismo, nadie. Es en Cristo, en su obra, que es posible. Y por último, la victoria sobre el maligno. Dice Apocalipsis 12,
y habría muchos textos, por eso Romanos dice que en todas estas cosas, pase lo que pase, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo y que en Él somos más que vencedores. Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, dice el apóstol Juan. En Apocalipsis 12 dice que fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es una victoria completa, hermanos. Una victoria que no es en nuestra fuerza, sino en la sangre de Cristo. Y aún más, hermanos, y ya termino con este punto, el Señor Jesús en Apocalipsis escribe a 7 iglesias por medio de su ángel. Y lo que le revela a Juan en el mensaje a esas 7 iglesias, la mayoría de ellas, el Señor tiene que apercibirle de algunas cosas. Y luego termina diciendo, al que venciere, y hay promesas. Hermanos, en Cristo también hay victoria sobre las cosas que el propio Señor Jesús nos pide que corrijamos. En las congregaciones, en las iglesias. Esas cosas que el Señor Jesús revela que le desagradan, como por ejemplo la doctrina de los nicolaitas, que el Señor abomina, y otra serie de cosas que ahí aparecen. Pero en las cosas que el Señor le apercibe a la iglesia, luego dice, al que venciere, y es en Cristo que también podemos vencer, no solamente a título personal, sino debemos procurar como congregaciones, debemos procurar como iglesias, tener victoria en las cosas que al Señor no le agradan. Así que es una copa de bendición. Efesios 1, 3 y 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza bendiciendo a Dios y Padre. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición, hermanos, está ahí asegurada. ¿Por qué? Versículo 7. En quien, en el Señor Jesús, salto con un versículo, tenemos redención por su sangre. Redimidos por su sangre, es la victoria de Cristo, es la obra de Cristo, las bendiciones que hemos dicho están aseguradas. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una copa de bendición, hermanos. No olvidemos esto. Este era el primer punto, copa de bendición. El segundo punto tenía que ver con el cuerpo, que somos un cuerpo. Siendo uno el pan, somos un cuerpo. Esto puede tener aspectos, vamos a decir, místicos, pero también los tiene prácticos y terrenales. Ya lo hemos dicho algunas veces. Todavía hoy, por ejemplo, de la Guardia Civil se dice que es un cuerpo, el cuerpo de la Guardia Civil. Tiene su jerarquía, tiene su orden, tiene su funcionamiento, pero funciona como un cuerpo. Un cuerpo. En Levítico 24 vemos que en el lugar santo del tabernáculo, para las personas más nuevas o que nos visitan, el tabernáculo era una especie de tienda, vamos a decirlo así, portátil. No pienses en la del Decatlón porque no era de ese estilo. Piensa más bien en un tipo de tienda antigua que tenía su patio y lo que era la tienda en sí tenía la parte, digamos, cubierta, tenía un lugar que se llamaba lugar santo. Solamente podían entrar ahí los sacerdotes para servir y para hacer ciertas cosas. Y el lugar santísimo donde estaba el famoso arca. Y en ese arca, en ese lugar santísimo, estaba la presencia de Dios y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Lo cuento así un poco por encima. Ahora, fijaos, hermanos, el lugar santo tenía una mesa, la mesa de la proposición, que quizá una traducción un poco más clara sería la mesa de la presencia. La mesa de la presencia. Y en esa mesa había varias cosas. Había 12 panes o 12 tortas de pan en 2 hileras de 6,
que nos dice Levítico 24:8 que se ponían en nombre de los hijos de Israel, digamos, un pan por cada tribu. Estaba simbolizando el pueblo de Israel completo, en la presencia de Dios. Estos panes, una vez a la semana, eran renovados y los que se sacaban se los quedaban los sacerdotes. Pero no solamente estaban esos panes ahí que simbolizaban el pueblo de Dios en presencia de Dios, sino que también había, y esto lo tenemos en Números 4, 7, en esa mesa, entre otras cosas, había copas y tazones, dice que para libar. Es decir, unas copas y unos tazones donde generalmente el vino que se echaba era una ofrenda también para Dios. Fijaos, hermano, qué hermoso. Estos panes simbolizaban el pueblo de Dios, pero el pan, la mesa del Señor, simboliza el cuerpo de Cristo en sí, pero también nosotros, como parte de Él, estamos ahí representados. Como parte de Él. También significa que todos los que participamos de esa mesa somos un cuerpo comandados por el Señor Jesucristo. Por eso, el asunto de la unidad, ser uno en Cristo, es fundamental e importantísimo en lo que tiene que ver con esa mesa. La sangre de Cristo, delante del Padre, está constantemente como prueba de la victoria y de la bendición de lo que hemos hablado hace un momento. Pero el pan, que es un cuerpo, lo tenemos disponible de alguna manera entre nosotros. Tú, como miembro del cuerpo de Cristo, estás aquí. Y yo también. La comunión que tengamos, la edificación que tengamos, es para bendición aquí también. Por tanto, el pan, por decirlo de una forma un poco más clara, tiene un asunto práctico que tiene que ver con nosotros aquí y ahora. Y la sangre está delante del Padre, a causa de ti y de mí, pero como precio válido delante del Padre y en su justicia. Otro detalle, tengo que ir un poco más rápido, hermanos. Cualquiera de estas cosas daría para hablar mucho, obviamente, pero son puntos, se puede abundar. Estoy seguro que el Señor os puede hacer tirar del hilo y sacar más cosas todavía que yo, y el Señor os puede dar sabiduría para cuando tengáis que discipular a otras personas. Mirad, hermanos, en Oseas, capítulo 3, versículos 1 al 3, vemos como Dios le pide por segunda vez a Oseas. Hay otras traducciones, aparte de la Reina Valera del 60, que se ve un poco más claro y deja más claro que es la segunda vez. Aquí dice, me dijo otra vez, pero era la segunda. Ve y ama, hay amor, a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, y luego dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Ya hemos tocado a Oseas no hace mucho, y Dios le pide a Oseas que vuelva a tomar a Gomer como mujer. Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia y está en el versículo 2. Dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. En esta ocasión, Oseas no solamente la toma, sino que muy probablemente ella estaba en esclavitud después de haberle abandonado y necesita comprarla. Así que ahora le dice Oseas en el versículo 3. Esto es precioso, hermanos, en lo que simboliza al nuevo pacto. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, fidelidad, ni tomarás otro varón, fidelidad. Lo mismo haré yo contigo. Esto es impresionante, hermanos. Esto es impresionante. Porque Oseas toma a Gomer como esposa, pero además le pertenece porque la ha comprado, porque estaba en esclavitud. No voy a entrar en detalles. El Señor Jesús
fue entregado y vendido ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata. Aquí Oseas paga 15. En mi opinión, esto es una impresión mía, es que cuando el Señor Jesús va a la cruz, Él va en tu lugar y el mío. Allí como la esposa que ha metido la pata. Pero Él también es el esposo. Para que en su resurrección, como dice Romanos, y esto sería un poco más largo de explicar, Romanos 7, a fin de que seamos de otro. Hermano, esto es impresionante porque dice 1 Corintios 6, 19, 20. Cojo trozos para agilizar. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y termina, y que no sois vuestro, dicho de otra manera. Voy a parafrasearlo en un lenguaje más moderno. ¿No os dais cuenta que vuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo? Y que no eres tuyo, que no te perteneces. ¿Por qué? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué precio hemos sido comprados? Por la sangre del Cordero, del Señor Jesús. La que nos ha librado de la esclavitud de todas las cosas que hemos dicho al principio que no éramos capaces de librarnos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la consecuencia de que ya no nos pertenecemos y que hemos sido comprados? Entonces, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu porque son suyos. Como tu cuerpo y tu espíritu son de Dios, vive glorificándole a Él. Vive agradándole a Él. ¿Y cómo se le agrada a Él? Lo que hemos leído en Oseas. Por tanto, ya que no somos nuestros, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. Porque Él, igual que dice, lo mismo haré yo contigo, porque Dios es fiel con nosotros. Seamos fieles para con el Señor, porque Él es fiel para con nosotros. Todas y cada una de las promesas que ha hecho y que han sido ratificadas por la obra de Cristo, todas y cada una de ellas se cumplirán. Dios nunca miente. Dios nunca deja palabras en vacío. Y Él se ha comprometido a fidelidad con todos los que estamos en pacto a través de la sangre del Señor Jesús. Eso es impresionante, hermano. Por eso esta mesa también habla de bodas. Habla de bodas y de las bodas del Cordero. Pero en el desposorio ha habido una historia, y todos hemos tenido una historia, y por eso hemos tenido que ser reconciliados con Dios. Tengo que seguir adelante, hermanos. ¿Veis que cualquiera de estas cosas sería para gozarnos, para abundar? Cualquiera de estas cosas da para mucho más. Pero yo quiero tocarlo, hermanos, todas estas cosas, porque es una maravilla, hermano. Esto no es una rutina. No es una liturgia rutinaria. Es un símbolo sencillo para que no perdamos de vista estas cosas, que no son pocas. Aunque también lo tenemos en 1 Corintios 11, pero en Lucas, en propias palabras del Señor Jesús, Lucas 22, 19, cuando el Señor parte el pan, da gracias y les da, y dice que su cuerpo, que por vosotros es dado, dice, haced esto en memoria de mí. Esto es fundamental, hermanos. Cuando participamos de la mesa, hacemos memoria del Señor. Eso quiere decir que el protagonista, el centro, el que en quien nos enfocamos es en Él. Porque Él es nuestra identidad. Como hemos visto antes, si somos un cuerpo en Él y representa su cuerpo, el Señor Jesús se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. Cristo es nuestra identidad. Esto es tremendo, hermanos. Además, el apóstol Pablo dice en Romanos que lo que hemos sido llamados, hemos sido predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. A ser como Él. Identidad. Y aquí yo quiero tocar un detalle que luego veremos al final. Nadie puede usurpar
cuando nos reunimos en el nombre de Jesús y hacemos memoria y participamos de la mesa, nadie puede usurpar su memoria, su persona, su señorío, su protagonismo. Si tú te reúnes para escuchar a un predicador que te gusta mucho y punto, o para seguir a un pastor o a un hombre o a quien sea, mucho cuidado porque se está usurpando el lugar del Señor Jesús. Si tú o yo me reúno porque hay algo que quiere mi carne, ojo, no estoy hablando, muchas veces, luego lo veremos, es lícito reunirse y a lo mejor no tiene necesidades y el cuerpo las provee. Y la Iglesia provee necesidades lícitas. Pero no es lícito servirse de la Iglesia para cosas de la carne o cosas pecaminosas. Si yo me reúno con los hermanos porque tengo ansias de poder, por orgullo, por envidias, por soberbias, o porque quiero cosas, vamos a decir, pecaminosas, mucho cuidado porque estoy usurpando el lugar del Señor Jesús para ponerme yo en medio. Ni nadie y ninguno tenemos derecho a usurpar el lugar del Señor Jesús en su mesa y en los que están sentados en torno a ella. Nadie puede tomar el protagonismo suyo. Nos enfocamos en Él. Siguiente punto. En el capítulo 6 de Juan, el Señor Jesús dijo algo que hubo gente, incluso discípulos, que no lo entendieron y dejaron de seguir a Jesús porque les pareció una burrada al entenderlo de una manera literal. El Señor Jesús hablaba de comer su carne y beber su sangre. Yo no sé si se les pasó por la mente canibalismo o algo así, y no era lo que estaba diciendo Jesús. Pero el Señor Jesús dice en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús dice en el versículo siguiente, 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es impresionante, hermanos, porque no solamente el pan terrenal, las viandas terrenales, el pan, la carne, la leche, huevo, lo que comemos día a día, eso te da vida durante un tiempo, pero eso no te da vida eterna. Y el Señor Jesús dice que el que come su carne y su sangre, que eso es verdadera comida y que te resucitará. Es capaz de nutrir la vida eterna. ¿Qué significa eso? Y luego dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ah? ¿Qué es comer la carne y beber la sangre? Es permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. Os voy a compartir brevemente lo que yo entiendo que significa esto. La sangre, dice la palabra de Dios, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento, que en la sangre está la vida. Y cuando esto se dice en el Antiguo Testamento en hebreo es la palabra nefesh. Y cuando se dice en el Nuevo es la palabra psuje o psique. Es decir, en la sangre está la vida psicológica, la mente, las emociones, el sentir. Y el apóstol Pablo dice que tengamos un mismo sentir. Y también dice, tenéis la mente de Cristo. Eso simboliza la sangre. Y la carne es que tenemos que andar como Él anduvo en los días de su carne, aquí en la tierra. Muchas veces nos encantaría imitar a Jesús en su potestad, en su poder, en su soberanía. Pero cuando Jesús estuvo aquí en los días de su carne, en su primera venida, en semejanza de carne de pecado, Él dijo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y nos dio ejemplo de eso. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús, salvo algunas cosas lícitas, por ejemplo, a una mujer le dijo, dame de beber? Pero ¿cuántas veces ves tú a Jesús pidiendo cosas para sí mismo? Y lo único que yo he sido capaz de encontrar que Jesús pidió para sí mismo al Padre, la respuesta fue que no.
Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y tomó la copa. Jesús no vino para apacentarse a sí mismo. Jesús vino para servir. Y la obra que hizo tiene unas consecuencias universales y eternas, porque no vino a vivir para sí mismo. Esto es tremendo, hermano. ¿Qué significa, como yo entiendo, comer la carne del Señor y beber su sangre? Procurar andar en esta tierra como Él anduvo, como Él dijo que teníamos que andar. Y procurar que nuestra mente, nuestro sentir, nuestras emociones, nuestra voluntad sea como la suya, que en todo momento estuvo el hacer la voluntad del Padre. Y esto tiene consecuencias eternas. Eso es hacer depósito celestial, incluso para cuando Él venga. Hay una costumbre bastante antigua que tienen los judíos. De hecho, en sus documentos más antiguos aparece. Ya sabéis, y también lo vemos en los evangelios, que ellos tenían sus maestros y sus discípulos. Y tienen una mesa, lo que ellos llaman mesa, que en hebreo es tish, y tienen la costumbre, aún hoy la mantienen, de el maestro se sienta a la mesa con sus discípulos y sus seguidores alrededor para compartir acerca de la Torá, lo que ellos llaman la Torá, y comen juntos. Hay copa y también hay pan. Y curiosamente el pan, en esto que hacen, lo coge el maestro, el pan pasa por sus manos, parte y lo da a otros para que lo sigan repartiendo. Recuerda mucho a lo que hizo el Señor Jesús. Pero aquí el punto, teniendo en cuenta que eso es algo que ya se hacía en la época de Jesús, los que participan de la mesa de un maestro están siendo bendecidos por él, pero están entendiendo la vida como él dice. Están entendiendo las escrituras como él dice. ¿Qué significa la mesa del Señor? Que somos discípulos suyos, que estamos alrededor de Él y que el que está, aunque no le veamos, pero que Él ha prometido estar, no le vemos, pero Él está cuando estamos reunidos. Y buscamos entender las Escrituras como Jesús las revela. Y buscamos entender la vida como Jesús la explica. En un ambiente tan sano y saludable como puede ser el comer. Eso necesita unidad en torno a Él. ¿A que es muy difícil comer con alguien con el que no te llevas bien? Te puede hasta caer mal la comida. Por eso me encanta que la unidad en torno al Señor Jesús esté simbolizada por un comer juntos, donde el objetivo principal no es atiborrarse, como vemos en 1 Corintios 11. El Maestro es Él. 1 Corintios 24, un poquito después de lo que vimos al principio. Dice el apóstol Pablo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Como ya voy a terminar, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 tiene que dar una pequeña regañeta, o gran regañeta, porque dice, no os estáis reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. Y les tiene que decir por qué. Dice, en primer lugar, oigo que hay división entre vosotros y en parte lo creo. Eso era un problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otros de Cefa. Y Pablo tiene que decir, pero si yo no he sido ni crucificado, ¿acaso Pablo, Apolo o yo hemos sido crucificados por vosotros? Hay que hacer memoria del Señor Jesús. Nadie, ni siquiera apóstoles, pueden usurpar el lugar de Cristo. Y esto era un problema. Y no solamente eso, sino que había algunos que llegaban antes, porque era una comida un poco más sustanciosa que lo que tenemos aquí. Llegaban antes, si llego, me atiborro de comida, cuando llegan los demás ya no quedaba. Algunos iban para apacentarse a sí mismos y otros hasta se emborrachaban, cosa que la Escritura pide que no se haga. ¡Qué locura! Reunirte con los hermanos para darte el banqueteo
y para emborracharte. ¿Qué te parece eso? Claro, consecuencias que por causa de estas cosas, algunos, es lo que el apóstol Pablo llama participar de esto indignamente. Si reunirnos con los hermanos, si participar de la mesa del Señor se hace indignamente, afrentando estas cosas, o teniendo por inmunda la sangre de Cristo, o siendo culpables del cuerpo de Cristo, como dice Pablo ahí, nos estamos exponiendo a que el Señor nos juzgue o nos discipline. Esto trajo enfermedades y hasta una muerte más temprana a algunos hermanos. Por tomarse a chufla, permitidme la expresión, no es irreverencia, la mesa del Señor. No reverenciamos los símbolos en sí mismos, que pueden tener hasta distintas formas de hacerse, pero sí todo lo que significa en cuanto a la comunión con el cuerpo. Así que, hermanos, todas las veces que vivierais o que participemos de esto, en memoria de Él. Todas las veces que lo hagamos. Lo solemos hacer con una frecuencia semanal, que así es como se cambiaban los panes de la presencia, de la proposición, en el tabernáculo, en el templo y tal, pero todas las veces que lo hagamos. No es normativo, pero es una buena frecuencia. Y darnos cuenta, hermanos, que reunirnos juntos en el nombre del Señor Jesús es mucho más importante de lo que parece. Le ruego al Señor, hermanos, que haya algo de bendición y algo de edificación y de palabra suya en estas cosas. Que veamos que la mesa del Señor no es una rutina que hacemos, venga, ahora toca esto y ale. No. No hay ninguna liturgia, en un sentido, vamos a decir, fetichista, que pueda hacer absolutamente nada por nosotros delante del Padre. Ahora, las cosas que simboliza y que debemos tomarnos en serio y que debe implicar una forma de funcionar en Cristo, eso es fundamental. Y a eso debemos aferrarnos y recordarlo. Y cuando ahora participemos, que pensemos, hermanos, cuando yo me estoy reuniendo, ¿qué cosas debo limpiar en mí? ¿Qué puedo aportar para edificación? ¿Qué puedo aportar para no inmiscuirme, no meterme yo en medio, para que el Señor Jesús sea exaltado? ¿Hay algo que tengo que limpiar? ¿Me estoy reuniendo por un interés mío personal de mi carne? Y ojo, hermano, no quiero ser extremo en esto y que se me entienda mal. Muchas veces nos reunimos porque amamos a los hermanos, estamos a gusto con los hermanos. Yo necesito reunirme con los hermanos, con los que tienen la misma fe que yo. Yo necesito de los dones de los hermanos. Tenemos necesidades. No me refiero a eso. Sino me estoy reuniendo porque hay algo de mi carne que yo quiero y en la iglesia lo encuentro. Por eso es bueno hacer memoria, porque si nosotros somos capaces de examinarnos a nosotros mismos, pues no hay necesidad de que el Señor nos tenga que disciplinar. Es mejor corregirse uno que no esperar a que el Señor diga, ya he tenido paciencia y hasta aquí. Pero una cosa, y 30 segundos, hay que darle gracias al Señor cuando nos disciplina, y de esto hemos hablado hace poco. Porque gracias a que el Señor nos disciplina, como dice aquí en 1 Corintios 11, no somos condenados con el mundo. Y gracias a que el Señor nos disciplina, estamos seguros que estamos en pacto con Él y que somos hijos de Dios y que no somos bastardos. Por eso hasta cuando el Señor nos disciplina, es un motivo de alabanza y de adoración, aunque a veces sea desagradable, pero es la garantía de que es para bien. Bendito sea su nombre, hermanos.